Hola Hispanoamérica. Trabajar con un isométrico no es tan complejo. Hay isométricos que realmente son muy sencillos. Hay otros isométricos que tienen un poco de complejidad, pero cualquiera de ellos, con algunas consideraciones, tú lo puedes sacar adelante. Interpretar, saber leer un isométrico realmente es algo fundamental. Cuando yo esté para postular a un proyecto en mi zona o quizás para el exterior, probablemente, y lo más seguro, es que voy a pasar una evaluación. Pero esa evaluación, ¿sobre qué va a tratar? Si yo me pongo a pensar en que va a consistir en armar una pega, una junta, eso no va a ser así. Cuando a mí me evalúen, y sobre todo para hacer un trabajo en el exterior, me van a dar un isométrico para yo interpretar. Y es aquí donde yo tengo que sacar a relucir los conocimientos, porque yo podría hacer muchas cosas físicamente con respecto a esos trabajos, pero la interpretación es lo más importante, es el primer paso para llegar a ese proyecto o quizás a ese país donde pueda aplicar mis conocimientos. Punto número 1. Me dan el isométrico, yo voy a mirar inmediatamente el tipo de junta, porque como ya lo hemos hablado, existen 3 tipos de junta más usados. La junta roscada, yo lo voy a representar aquí en un codo. La junta Soqueguel y la junta Bagwell. Yo también tengo que considerar, tengo que mirar el isométrico en 3 partes. Lado izquierdo, dibujo, lado derecho, listado de materiales y la fila inferior. Normalmente, todas las personas que trabajamos en el piping nos enfocamos en el dibujo y en el listado de materiales. Pero yo quiero que también le prestes atención a la fila inferior, donde hay una serie de información que te va a ayudar bastante. Claro, si estás empezando, velo con tranquilidad. Empieza con el dibujo y el listado de materiales. Pero cuando tengas tiempo, si puedes, lleva el isométrico a tu domicilio y revisa la fila inferior. Esto es lo mejor que te puede pasar para abreviar los tiempos. Yo lo hice, me dio buenos resultados. Una de las juntas que me puede tocar en el isométrico es la junta roscada. Esta es la simbología. Yo he mencionado aquí los 3 tipos de junta más usados. Todos los accesorios para este isométrico que tengan este tipo de junta van a tener esta abreviatura, THR, en su descripción. Si el isométrico tuviera este tipo de junta en el dibujo, esto es una junta Soqueguel, es decir, todos los accesorios tendrán en su descripción esta abreviatura, SW. Pero enfoquémonos en la junta que más se da. Para eso a nosotros nos consideran y nos llevan al exterior para hacer este tipo de junta, la junta Bagwell. Cuando veas esta abreviatura, asócialo con bisel. Es decir, para llegar a hacer esta junta, yo tengo que hacerle bisel a la tubería, cortar los niples a medida y hacerle un bisel. Como ya te he comentado, los 2 procesos más usados para este tipo de junta es el proceso Getau y el proceso SMAO. Las tuberías de 2 pulgadas a más vienen de fábrica con el extremo biselado. De esta forma, los extremos son así, de las tuberías enteras. Es decir, vienen aquí con un talón aproximadamente de 2 milímetros. La tubería de fábrica viene así, con los extremos biselados. Igualmente, los accesorios también traen el bisel. Por ejemplo, yo tengo aquí un accesorio Bagwell. Bagwell, ¿por qué? Porque tiene los extremos con bisel. Por eso es un accesorio Bagwell. Este accesorio también viene con este tipo de bisel, un bisel de fábrica. Si yo voy a trabajar con el proceso SMAO, los biseles que voy a utilizar, que debo hacer, son estos. Pero si yo voy a trabajar con el proceso Getau, voy a tener que modificar el bisel.
Es decir, sería de esta manera: bisel sin talón, bisel en punta, como le llaman, o bisel en filo. Y nosotros vamos a trabajar, que es lo más probable, para que las juntas sean soldadas con el proceso jetado. Haré los biseles de esta forma. El bisel de fábrica de la tubería que viene con talón, voy a eliminar el talón y voy a conservar el grado o a mejorar el grado, que este debe tener una inclinación mínima de 30, máxima de 37 grados para realizar la junta. Voy a hacer una limpieza también en la parte interna de la tubería, aproximadamente aquí de 2 centímetros o de 3/4 de pulgada, igualmente aquí en esta zona. También una limpieza de esa misma proporción. Puedo hacer la limpieza con un esmeril recto, una turbineta o con un polifán. La idea es solamente quitar esa pequeña lámina, no quitar el espesor de material. Este es el bisel para el proceso jetado para mi junta Bagwell. Me dieron el isométrico. Ahora yo ya sé cuáles son las consideraciones, cómo debo fabricar los extremos de la tubería para realizar esta junta. Si en caso estuviera en mi primer día de trabajo, recibo el isométrico y tendría que empezar, miro el tipo de junta, es una junta Bagwell, junta con bisel. Voy a sacar la tubería, es lo primero que haré. Para sacar la tubería, considerando que nuestras líneas son de acero al carbono, voy a mencionar 3 características para que el almacenero hable o no mi idioma, me entienda y me despache. Si él no habla mi idioma, yo le voy a escribir el diámetro de la tubería. Normalmente el diámetro nominal está expresado en pulgadas. 2 pulgadas, 3, 4, etc. También le voy a mencionar la cédula. Es decir, este grosor, este espesor de la pared del tubo es la cédula. En el isométrico vas a encontrarlo con esta abreviatura SCH. Hay diferentes cédulas, por supuesto. La que más usamos es la cédula estándar, que es la cédula 40. Y las otras de las características, de las menciones que yo debo dar para que me entreguen la tubería a trabajar, es el material. Para mi línea de acero al carbono es un A53 grado B o un A106 grado B. Con estas 3 características yo voy a ser atendido y me van a dar la tubería que necesito. Por supuesto, voy a dar la longitud. Si yo quiero saber cuánto voy a usar de tubería para este isométrico, solamente tengo que ir al ítem 1 en el listado de materiales. El ítem 1 siempre es para la descripción de la tubería. Si este fuera el isométrico, el ítem 1 aparece dentro de un pequeño cuadrado al lado de la tubería. Así lo vas a encontrar en el dibujo. Este es el número de ítem. Voy al listado de materiales, aquí al lado derecho, y miro el ítem 1, y ahí están las características que yo te estoy mencionando. Por supuesto que hay más descripción, pero tú tienes que enfocarte solamente en estas 3. Busca estas 3. El diámetro, que es expresado en pulgadas, la cédula más usada es la cédula 40, es decir, la cédula estándar, pero también hay cédula XS, cédula 80, cédula XXS para el acero al carbono. Para los diámetros normales, normales quiere decir de 10 pulgadas o 12 pulgadas a menor. Y el material de la tubería lo vas a encontrar así: A53 grado B o A106 grado B. En un proyecto donde yo esté trabajando, el acero al carbono que se utiliza puede ser el A53 grado B, pero en otro proyecto el acero al carbono tal vez pueda ser A106 grado B. Los dos son acero al carbono, los dos son equivalentes.
Con estas tres menciones, tú vas a poder retirar la tubería para realizar tu isométrico. Si tú quieres saber la longitud de la tubería que vas a usar en el dibujo, no es necesario que te pongas a medir, solamente vas al ítem 1 y ahí está la longitud que vamos a usar. Puede estar a la derecha al final del ítem 1 o al inicio. Puede aparecer con un subtítulo de cantidad. Las tuberías se fabrican de dos tamaños. La industria la fabrica de dos tamaños, de 6 metros y de 12 metros. Pero la denominación correcta es 20 pies para las tuberías de 6 metros, 40 pies para las tuberías de 12 metros. Ya tienes la tubería. Quizás ya te la trajeron al taller donde vas a trabajar. Ahora vas a ir por los accesorios. Vamos a considerar que en el isométrico tienes codos también. Tú tienes que solicitar los codos. ¿Cuáles serían las menciones para solicitar los codos? Puede ser un codo de 45 o un codo de 90 grados. Entonces, cuando yo vaya al almacén, voy a mencionar el grado. Voy a mencionar el diámetro, la cédula, el material y el radio. ¿Ok? Radio largo, LR, así aparece en la descripción en el isométrico y así también yo debo mencionarlo, radio largo. ¿Por qué? Porque también existen codos de radio corto. Por eso la importancia de mencionar el radio. Aunque claro, yo lo sé, que todos los codos que se utilizan para la fabricación de spool son de radio largo. Yo tengo aquí un codo de 45 grados, entonces voy a mencionar el grado. La industria solamente fabrica codos de 90 y de 45 grados. Voy a mencionar el grado, voy a mencionar el diámetro, diámetro nominal, recuerda, el diámetro nominal es la identificación. La cédula, otra vez, es el espesor, el grosor de la pared. Hay diferentes cédulas. El material para los codos, que es el A234. Y LR, la última característica, el radio largo. He mirado también el isométrico y veo que voy a necesitar unas bridas. Voy a hacer el requerimiento también. Estas abreviaturas o símbolos que también ya te he dado anteriormente, no es necesario que tú las memorices, solamente tienes que conocerla. Tú puedes buscar o puedes tener cualquier isométrico, sea en español o en inglés, y vas a encontrar muchas de las abreviaturas, por no decir todas, que juntos hemos visto, y también las que estoy mencionando aquí. Si yo fuera a retirar las bridas, para las bridas debo mencionar estas características: el diámetro, el material para las bridas es A105. Voy a mencionar la clase. La clase está expresada en libras para las bridas. Existen bridas de 125 libras, de 150, de 300, etc. El libraje más usado en la fabricación de spool es el de 150 libras. También voy a mencionar el tipo de brida, porque existe la welding nail, la slip-on, una brida socket weld, una brida roscada. Por eso es necesario mencionar el tipo de brida. Y como te repito, esa descripción la encuentras en el listado de materiales. También voy a mencionar el asiento de la brida, la cara o el sello. Existen tres tipos de asiento que son los más usados: el RF, el FF y el RJ. Ya lo hemos visto también. RF son las bridas que probablemente estén en el isométrico que ha recibido, porque son las bridas más usadas. Si yo quiero ver las características de la brida que estamos hablando hoy físicamente, pues solamente tienes que buscarlo en esta parte de la brida, sea una brida welding neck, una brida de cuello como la que tengo ahora, o sea una brida slip-on. La descripción, sus características están aquí, están mencionadas en esta zona.
Igualmente con los codos. Los codos físicamente también me muestran sus características al lado del bisel. Solo tengo que buscarlo y en uno de los dos lados voy a encontrar las características. Aparece el diámetro, la cédula y el tipo de material para los codos. Pero ¿qué pasa si encuentras en el isométrico quizás una T, una reducción, una Y, un CAC? Todos esos elementos están en este grupo. Todos esos son A234. La T, la reducción, una Y, quizás, un CAC. El material para estos accesorios es A234. ¿Por qué? Porque para nuestras líneas de acero al carbono, la tubería es A53 grado B o A106 grado B. Las bridas son material A105 y para el resto de accesorios Bagwell son A234. ¿Y qué es un accesorio Bagwell? Es un accesorio con bisel. También puedes encontrar en una tela descripción las características al lado del bisel. Ya tengo los materiales para fabricar el isométrico. Si yo tengo alguna duda sobre alguna parte del dibujo que no puede entender, ¿por qué? Porque, por ejemplo, volvamos aquí. Si yo tengo alguna duda de una parte del isométrico que no logro interpretar, eso se puede dar porque, por ejemplo, mira aquí, si tú ves este dibujo, inmediatamente me vas a decir que ese es un codo de 90. Pero yo también te podría plantear un dibujo de esta manera. ¿Tú lo ves? Aquí hay dos puntos de soldadura. Esto parece un accesorio, parece un codo, puede parecer un codo a un grado determinado, quizás 15 grados, 30 grados. Esa es la primera impresión que a ti te da cuando ves esta parte en el dibujo. Pero no te dejes guiar por la apariencia del dibujo, que es lo que yo subrayo, lo que yo recalco. Porque yo te podría decir que este también es un codo de 90 grados, igual que el de acá. Pero si yo lo dibujo así, lo interpretas inmediatamente. Pero si yo lo planteo así, te entra la duda, como a cualquiera. Pero ¿cómo debes hacer para tú interpretar ese accesorio? Solamente tienes que ir al número de ítem. Como te repito, todos los elementos en el dibujo traen un número de ítem. Esta vez para este codo de 90 voy a poner ítem 2. Y aquí también en este codo también voy a poner ítem 2. ¿Qué significa? Que los dos codos son de 90 grados. Pero yo, ¿cómo voy a confirmar eso? Yo miro el número de ítem y me voy al listado de materiales. Lado derecho, parte superior, ahí voy a buscar el número de orden, número de ítem, número 2, y ahí voy a encontrar la descripción de este accesorio. Y quizás ahí me puede decir que es un codo de 90. Entonces, cuando yo tengo una duda del dibujo, esto me puede pasar también en una evaluación. De repente me dan un alambre para hacer la famosa prueba. Yo miro el dibujo, yo no sé cómo doblar el alambre aquí, pero no me dejo guiar por la apariencia del dibujo. Voy al detalle. ¿Cuál es el detalle? Ir al número de ítem 2. Voy al listado de materiales y ítem 2 dice codo de 90, entonces ya lo tengo definido. Voy a doblar el alambre así, a 90 grados. Voy a formar este ángulo. Esto es lo que está reflejado aquí. Lo que yo he hecho con el alambre, esta escuadra, como también le puedes llamar, esto es lo que está aquí. Entonces no me dejo guiar por la apariencia, voy al detalle, voy al número de ítem. ¿Por qué? Si el supervisor me dice, ¿por qué lo ha doblado así? Porque yo he visto que en el listado de materiales el ítem 2 es un codo de 90. Ten presente esto. A veces el dibujante hace el dibujo en una perspectiva o en una vista isométrica que nos confunde. Por eso es que a veces en todas las evaluaciones hacen la prueba del alambre, porque quieren ver cómo el operario lo interpreta. Otra situación que se puede dar, mira, yo puedo plantear este dibujo así,
esto es solo como un ejemplo que yo estoy dando, y aquí, tú miras el dibujo y dices, ah, ok, es un codo, tiene brida en ambos extremos. Esta es la representación de una brida welding neck, ¿ok? Pero ¿qué pasa si tú en el isométrico encuentras aquí que dice, por ejemplo, dice 3000, y aquí tú encuentras un acotamiento, una medida que dice 1200? Otra vez aparece lo mismo, que la apariencia del dibujo te dice que esta parte es más pequeña que la de acá, pero sin embargo, si yo voy al detalle, ¿cuál es el detalle en este caso? Es la medida. Si yo voy a las medidas, veo que la parte más pequeña es la de aquí, que en apariencia parece la de mayor longitud. Ten en cuenta eso, no te dejes guiar por la apariencia del dibujo, vea los detalles. ¿Cuál es el detalle aquí? Ir a la medida, revisar la medida. Este tramo que parece el más largo, sin embargo, es el más corto, por la medida que está aquí, por lo que vi en el dibujo, porque este acotamiento aparece. Normalmente en todos los isométricos nos dan las medidas. Nosotros solamente descontamos los accesorios y fabricamos el niple. Una consideración importante para tener en cuenta, ya sea que esté en una evaluación o cuando esté por desarrollar un isométrico. Mira, el número de ítem dentro de un pequeño cuadrado para todos los elementos. De repente esta parte del isométrico aquí puede tener un símbolo como una X, pero tú dices, ¿qué será eso? Una X, ¿por qué está eso ahí? Ese accesorio no lo conozco. Otra vez, no te dejes guiar por la apariencia del dibujo, vea los detalles. ¿Cuál es el detalle? Ir al número de ítem. Y aquí puede aparecer quizás el ítem 9. Te vas al listado de materiales, lado derecho el isométrico, y en el ítem 9 dice soporte para tubería. ¿Qué te quiero dar a decir? Que la interpretación no es tan complicada. Hay cosas que tenemos que recordar, como por ejemplo, todos los elementos en un isométrico tienen su número de ítem. Para la tubería, recuerda que es el ítem 1, ya sea en un isométrico en inglés o en español. Para casi todos los elementos, sean válvulas, sean instrumentos, sean soportes, tienen su número de ítem dentro de un pequeño cuadrado. Excepto para las bridas, porque el número de ítem para las bridas aparece dentro de un pequeño rectángulo. Yo lo voy a hacer aquí un poco más prolongado para que se vea bien. ¿Pero por qué? Porque ingeniería ha considerado que en la brida también voy a mencionar la empaquetadura, el gasket y los espárragos o los tornillos a usar. Entonces, si este isométrico fuera en inglés, aquí va a aparecer la F de flange, quizás F6, me voy al ítem 6 y ahí están las características de la brida. Si la brida es welding neck, va a aparecer la cédula también, la clase, el asiento y el material, A105 para las bridas. En el ítem 6 voy a encontrar esa descripción. Pero también aquí dentro del rectángulo me va a aparecer la G de gasket con el número 7. Voy al ítem 7 y ahí están las características de la empaquetadura que voy a usar. Diámetro, material y libraje para las empaquetaduras. Y en el ítem 8, que puede ser ST, Stuck Ball, voy a encontrar la medida de los espárragos, longitud y grosor que voy a usar en esta brida. También la cantidad, por supuesto. Entonces, el número de ítem para cualquier elemento en el dibujo aparece dentro de un pequeño cuadrado, excepto para las bridas, porque para las bridas aparece dentro de un pequeño rectángulo. ¿Por qué? Porque también se menciona la empaquetadura y los espárragos.